Ya son las 17 horas con 53 minutos en la tercera entrega de Punto Noticias. El caso Furukawa es conocido como un tema de esclavitud moderna, analizado desde diversos sectores, desde ONGs, incluso desde sector oficial, así como por parte de activistas de derechos humanos. Para hablar de este caso, cómo se encuentra, nos acompaña en nuestros estudios Patricia Carrión. Ella es abogada de la CEDO, así como Segundo Ordóñez, trabajador de Furukawa. Patricia, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿En qué se encuentra este caso tan, si se puede llamar, simbólico, que ha develado una lacra, ¿no? Una lacra, el volver a una esclavitud y ahora, bueno, una esclavitud moderna, un caso que sí ha sido emblemático en la lucha de los derechos de los trabajadores? Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de contarle a la ciudadanía en qué estado está el caso Furukawa. Y quiero recordar que el caso Furukawa la gente conoció, las personas tuvieron conocimiento del caso a partir de la presentación del primer informe a la Defensoría del Pueblo en febrero de este año, informe que dio a conocer una serie de violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida digna, al derecho al acceso a salud, a educación, agua salubre, alimentación, a servicios básicos, que casi 1.200 personas, según la Secretaría de la Política, habían, digamos, que vivían en los campamentos de la empresa Furukawa, estaban sometidos. La Defensoría del Pueblo evidenció que no solamente hubo esta violación por parte de la empresa, sino que además existieron acciones y omisiones por parte de las entidades del Estado, Ministerio de Trabajo, el MIES, Ministerio de Salud, el MAGAP, que evidencian cómo el Estado no ha cumplido diligentemente con sus obligaciones para garantizar el efectivo goce de los derechos. A partir de esta primera presentación del informe, lo que nosotras como organizaciones sociales hemos hecho es acompañar el proceso de exigencia al Estado propiamente y a la empresa para que estos derechos que han sido vulnerados sean reparados y reparados de manera integral. ¿Y se ha logrado ese objetivo hasta el momento? Pues ha habido como un proceso muy largo en el que de alguna manera lento, en el que nosotras confiamos en el Estado ecuatoriano que iba a cumplir con sus obligaciones, pero sin embargo después de varios meses, son casi 8 meses después, no hemos visto ninguna acción que signifique una reparación integral. Es decir, han existido acciones muy puntuales del Estado que de alguna manera ha intentado cumplir con su obligación, pero no hay una acción directa que pueda garantizar que estas personas tengan una reparación integral a todos los derechos violados. También nos acompaña Segundo Ordóñez, él es trabajador de Furukawa. ¿Cómo están los trabajadores? ¿En qué situación se encuentran ahora? Después de toda esta denuncia, después de tanto ofrecimiento que hasta el momento no se ha podido cumplir, ¿cuál es la situación que ustedes atraviesan? Estamos pésimamente dentro de la plantación de Furukawa porque no tenemos agua, comida, no tenemos trabajo. Es una situación bien dura que estamos pasando ahorita. Yo le digo ¿Cuántas personas están siendo afectadas por esta situación? Ahorita vemos por ahí, porque hay ya unas personas que han salido hacia afuera a buscar, como decir, alimentos para poder subsistir entre nosotros ahí, poquito a poquito, aunque sea de libritas de arroz, pero ahí vamos, ¿sí? Pero sí, tenemos como unas 60 personas que estamos metidas adentro y no tenemos alimentos, no tenemos qué comer. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con los directivos de esta compañía? ¿Por qué no hay, al menos esas cosas tan necesarias para ustedes? Sí, es que ellos siempre tratan de ellos ganar. La vida de ellos es ganar, la vida de ellos es mentir, la vida de ellos es de matar al otro. Le doy a entender así, ¿sí? Ellos no les importa nada, ellos son una persona que después que ellos tengan, ellos no le ven el beneficio al trabajador. Ellos viven su vida, ellos tienen de todo, pero sin embargo nosotros no tenemos nada. Patricia, ¿cómo se explica esta situación en términos legales? O sea, lo que tendríamos que puntualizar primero es que de estas 1.200 personas que la Secretaría de la Política determinó que existían con un levantamiento de información preliminar al finales del año pasado y inicios de estas 1.200 personas, muchísimas de ellas, quizás el 70-80%, han tenido que salir de los campamentos donde vivían de manera insalubre e infrahumana. Han tenido que salir por varias razones. Primero, por la presión de la empresa. La empresa les daba cualquier cosa, y cualquier cosa me refiero a 50, 60, 100, $500 por familia, dependiendo de la negociación en el escritorio de la empresa. Sin ningún derecho laboral adquirido. Sin ningún adquirido. derecho laboral y sin garantizar, digamos, nada más que entregarles para que se vayan.
La gente tuvo que irse porque fue presionada por la empresa, mucha gente tuvo que salir. ¿Por haber denunciado la situación? Porque este caso salió a la luz y a la empresa no le convenía que la gente esté en los campamentos porque íbamos a exigir que el Ministerio de Trabajo le sancione, íbamos a exigir que el MIES vaya, que Salud vaya y demás. Y la empresa necesitaba que salgan porque les estorbaba. Entonces muchísima gente salió. Y hay muy poquita gente que ahora mismo, como es el caso del Don Segundo y de las 60 personas que menciona el Don Segundo aproximadamente, son un poco más, que siguen viviendo en los campamentos de Furukawa resistiendo. Y además porque no deben tener dónde ir tanto tiempo viviendo en esas condiciones. Además no tienen a dónde ir. Esclavitud, sin poder ahorrar, sin poder tener los suficientes recursos para adquirir su propia vivienda. O sea, ¿dónde más van a ir? De hecho, la empresa lo que ha hecho fue ponerles así literalmente el camión para trastear sus cositas, sus pocas cositas, les pone el camión al frente de su casa y les dice ¿a dónde les dejo? Algunas familias, familias completas han tenido que salir de esta manera, pero además no solamente es la presión de la empresa, sino es la falta de una acción directa, eficiente del Estado para lograr que estas personas no tengan que ser víctimas nuevamente, o sea, hay un proceso de revictimización, que no tengan que ser víctimas nuevamente de la empresa, que les está obligando a salir y que ahora, de hecho, de las 32 haciendas, muy pocos campamentos quedan en pie porque ya los demolieron para borrar evidencias y evitar que la gente tenga un lugarcito donde permanecer. Entonces hay muy pocas personas realmente resistiendo en pocos de los kilómetros. Tú me decías en qué estado está, qué es lo que va a pasar de aquí para frente. Yo lo que quiero... En el ámbito legal, ¿no? Porque en el ámbito legal, ya se ha hecho la denuncia pública, el tema se ha vuelto inclusive internacional y ha sido observado por organismos de derechos humanos. Han acudido al Ministerio del Trabajo, que se ha hecho de los oídos sordos, han acudido al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Inclusión. El presidente de la República conoce el caso. O sea, ¿qué más se puede hacer? Ahí si con todas las evidencias no hacen nada, ¿qué más se puede esperar? Pues lo que estamos haciendo es, tenemos dos procesos en marcha. El uno es un proceso penal que de hecho la Fiscalía abrió de oficio un proceso en contra de la empresa por trata de personas y otras formas de explotación laboral. Abrió un proceso penal. En este proceso penal, que dura mucho tiempo, lo que están en esta fase están en una fase de indagación previa, quiere decir en una fase en la que recaban toda la información que puede servir pruebas para mirar si existe el cometimiento de un delito. En este caso, nosotras como CEDU estamos patrocinando a decenas de personas. Eso es lo primero que quiero contarte. Y lo otro, y que no te puedo contar mucho porque está en indagación previa y por lo tanto esta información reservada. Pero y lo otro es que nosotras estamos a punto de presentar una acción constitucional que lo que busca es exigirle al Estado y a la empresa, primero al Estado, que haga lo que tiene que hacer y que garantice todos los derechos violados y sobre todo todo el proceso de reparación integral. Claro. Y entonces vamos a presentar una acción constitucional en este mes. No te puedo develar la fecha porque es por estrategia jurídica, no podemos hacerlo sino un poquito antes, unos 2 o 3 días antes de que lo vayamos a hacer, pero va a ser en este mes. Y también lo que vamos a pedirle al Estado, pero también a la empresa que finalmente cumpla con lo que tiene que hacer, que es la deuda que les tiene durante años a más de 1,200 personas durante 56 años. Familias enteras, no solo son los trabajadores, son sus generaciones, ¿no? Sí, y lo que además estamos buscando y esperando es que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, que tiene que sacar eso te quiero contar, el primer informe de seguimiento, el primer informe y el primer informe de seguimientos fueron documentos que se sacaron con la anterior administración con Gina y ahora estamos esperando que la nueva Defensoría con Freddy Carrión pueda sacar el último informe que nos va a servir para evidenciar finalmente qué es lo que sucedió con toda esta historia desde la Defensoría del Pueblo. Bueno, ojalá consigan justicia. Justicia y reparación. Justicia y reparación. Nos acompañó Patricia Carrión, abogada de la CEDU, y Segundo Ordóñez, trabajador de Furukawa, este caso de esclavitud moderna que vivimos en nuestro país. Nos despedimos con esto, amigos, les agradecemos por su sintonía y les dejamos que sigan con el Florestazo, viviendo en plenitud las fiestas de Quito.